Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. Tenemos que arrancar este programa desafortunadamente con una triste noticia. Tenemos que hacer oficial que Pablo Larios Iwasaki, a los 58 años de edad, ha perdido la vida. Se nos ha adelantado en el camino Pablo Larios Iwasaki. David Faitelson, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Bien, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos también para Héctor Huerta y para Hércules Gómez. Una sensible pérdida. Un hombre que tuvo oportunidad de, sobre todo, seguir muy de cerca, no tanto en el Mundial 86, pero sí con aquel equipo de Toros Neza, que fue muy peculiar y que marcó toda una época, que llegó a una final, la perdió contra las Chivas, un portero extraordinario. Ya tendremos tiempo de ubicarlo en el sitio que le corresponde en la historia del fútbol mexicano. Yo creo que está entre los 5 o 10 mejores porteros nativos, mejores porteros mexicanos de todos los tiempos. Ayer tuve la oportunidad por la mañana de platicar con su hijo, me contaba lo complicado que estaba el panorama, Héctor Huerta, y aquí lo platicamos, lo informamos. Desafortunadamente ha perdido la vida. ¿Cómo te va, Héctor? Sí, lamentablemente es una noticia muy triste para todos. Son los claroscuros que tiene la vida, su vida deportiva brillantísima, y luego después la adaptación al post-fútbol, que no siempre es fácil para un futbolista. A él le costó mucho trabajo, enfrentó muchas dificultades en la vida, se lastimó mucho a sí mismo. Una vida muy complicada la que tuvo Pablo, pero es un tipo que siempre conservó alegría, a pesar de las dificultades que le presentaba la vida, él conservaba mucha alegría por la vida, y realmente es una tristeza para todos los del fútbol. Ingresó el día de ayer al hospital por un problema intestinal y bueno, pues ahí ya no pudo ganar la batalla. Hércules Gómez, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, mi más sentido pésame a su familia. Este portero que por mi edad nomás tuve la fortuna de verlo un poco cuando estaba en Toros Neza, ese equipo que marcó época en el fútbol mexicano. Pero jugó con mi querido Puebla, hablaban mucho de él en el estado de Puebla. Mi papá me contaba mucho de este portero, cómo volaba, cómo era una gran figura del fútbol mexicano y va a estar recordado, ¿no? Por muchos, sin duda. Sí. Ayer platicando con José Ramón Fernández, decía José Ramón de los porteros que cambiaron un estilo, ¿no? O el portero que cambió un estilo. Y lo que eran las cosas, si no me equivoco, era suplente de Nacho Rodríguez. Sí, en alguna época. En alguna época eran Nacho Rodríguez y el suplente era Pablo Larios. Y después se voltearon las cosas. En el Mundial fue tercero Nacho Rodríguez y él fue el portero titular. En la línea telefónica saludamos con mucho gusto a dos hombres que lo conocieron a la perfección. Primero saludo con mucho gusto a Carlos Hermosillo. ¿Cómo te va, Carlos? Te saludamos con mucho gusto. Hércules Gómez, Héctor Huerta, David Faitelson y un servidor, Mauricio May. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Mauricio, ¿cómo te va? Qué gusto saludarlos. Pues aquí con la triste noticia de que se nos adelanta un compañero, un gran amigo, un gran profesional. Carlos Poblete, también te saludamos con mucho gusto. Te unes aquí a Fútbol Picante para platicar de esta triste noticia y recordar de la mejor manera a Pablo Larios. ¿Qué pasó, Mauricio? Un saludo a todos, Héctor, David, Hércules, Tocayito. Un abrazo. Pues lamentablemente acá estamos en el hospital, acá en Puebla, donde acaba de fallecer nuestro amigo y el compañero Pablito Larios. Carlos Poblete, ¿cómo era Pablo Larios al interior del grupo de futbolistas, en el vestuario? ¿Cómo se convivía con Pablo Larios? Bueno, siempre fue una persona muy alegre, muy dispuesto al trabajo y bueno, respetando a todos los porteros de la época que nos tocó jugar. Yo, para mí, fue el mejor. Un portero como los oía ahorita, que se salía del molde normal, nos ponía a temblar cuando salía a buscar los centros al vértice del área grande. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de Pablo Larios, Carlos Hermosillo? Pues mira, como lo dijo mi tocayo Carlos Poblete, era un arquero muy alegre y a mí me tocó con un liderazgo importante. Efectivamente nos ponía a temblar a la hora de salir de los centros, pero el mejor recuerdo que tengo de él es cuando yo viví en la selección con él. O sea, él siempre me dio un buen consejo, siempre estuvo una buena actitud hacia conmigo. La verdad que a mí personalmente me duele muchísimo que se ha ido Pablo Larios, me duele muchísimo de la manera en que se va y que, bueno, pues que de alguna otra forma esto sirva para que todos nosotros tengamos mayor unidad, ¿no? Como jugadores, porque uno nunca sabe cuándo nos toca así.
Carlos Hermosillo, ¿consideras que Pablo Larios fue el portero que cambió el estilo en la historia de los porteros mexicanos? Pues el primer arquero que se atrevió a salir a cortar centros, más allá que se equivocara, pues el que no arriesga no gana, ¿no? Como dicen, me parece que sí fue un arquero diferente. Oye, Carlos, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, Carlos Hermosillo. Dime una cosa, ¿qué recuerdo tienes bonito de él, de tu convivencia con Pablo Larios? Pablo siempre se tomaba el tiempo para platicar conmigo. Yo, en la etapa que estuve con Pablo, yo debuté en el 84, 85 en la selección y eso, yo era muy joven, ¿no? Y a veces uno con esa juventud siempre quería jugar o quería más, ¿no? Y él siempre me decía que había que tener calma, o sea, siempre me daba un muy buen consejo que me daba como mucha tranquilidad. Y la verdad que esas son de las cosas que aprecio y que he apreciado durante toda mi carrera, porque no cualquiera se sienta a platicar con un joven y a mostrarle tranquilidad y a orientarlo de la mejor manera. Esta noticia, ¿cómo te pegó, Carlos, ahorita que te enteraste? No, me dolió muchísimo, me ha dolido muchísimo todo, más allá de lo que hoy estamos viendo de Pablo Larios, ha tenido una partida, me ha dolido muchísimo todo lo que ha sucedido en su vida. Es algo que yo siempre he pregonado muchísimo, porque el fútbol termina y nosotros comenzamos una vida de cero, relativamente de cero, porque te tienes que integrar a la sociedad. Y es algo que realmente cuando termina el fútbol tendría que ver algo que nos enseñara a integrarnos, pero que nos enseñara a vivir el después del fútbol, ¿me entiendes? Porque a veces vemos historias muy tristes y esto a mí particularmente me afecta muchísimo, porque me duele mucho la partida de un compañero, porque bueno, pues todos estamos cerca en esa edad y nunca sabemos qué va a suceder, pero a veces verlos en una situación difícil, comprometida como la que yo creo que ha vivido Larios, eso me afecta muchísimo, me duele muchísimo. Y pareciera, Carlos Hermosillo, Carlos Poblete, pareciera también que los futbolistas podrían estar un poco más unidos en ese sentido, ¿no? Para tratar, lo que dice Carlos es muy importante, cuando termina una vida y empieza otra vida, y se acabaron los reflectores, se acabaron los grandes sueldos, y se acabaron muchas otras ventajas que se tienen cuando se es futbolista. Es parte del futbolista mexicano de estar un poco más unidos para auxiliar a un compañero como Pablo Larios, que la vivió bastante complicada, ¿no? Después de retirarse de las canchas. Yo creo que sí. Podría ahorita en estos momentos la famosa comisión del jugador, tener programas de ayuda a la gente que tal vez no tuvo la posibilidad de estudiar a la par de que le tocó jugar fútbol. Es un cambio difícil, como tú dices, la vida de un futbolista es casi como la vida de un artista. Es muy corta, eso sí, y bueno, muchos lamentablemente les ha pegado el sopetón y absorben problemas en su vida social y bueno, lamentablemente el día de hoy parte un gran amigo y bueno, todos lo estamos apoyando desde acá, apoyando a la familia, y recordaremos siempre el gran compañero, como dice Carlos, que fue para todos los que tuvimos la fortuna de compartir un vestidor con él. Carlos Poblete, estás ahí en el hospital, Carlos Poblete, ahí acompañando a la familia de Pablo. Tú estabas más cerca de él, vivías más el día a día. Dime tú, ¿cómo te tomó la noticia ahora que te enteraste? No, mira, muy de sorpresa. Tuvimos el viernes algunos jugadores del Puebla que afortunadamente nos juntamos seguido a jugar fútbol, a jugar cáscaras. La relación se mantiene, lo veíamos seguido. Y no se veía para nada mal. Y ayer, bueno, la noticia de que lo internaron de urgencia con el problema intestinal. Bueno, y estamos todos los compañeros. Ahora está Roberto acá, está Tito Rosete, Cañas. En la mañana vino trajimos al profe Mesa. Todo el mundo futbolístico de acá de la ciudad de Puebla está muy consternado y bueno, parece que hoy son los velatorios en la noche y se lo llevarán al parecer a Zacatepec mañana, me parece, una decisión familiar, pero bueno, estamos muy tristes porque es un hombre relativamente joven aún, 58 años. Sí.
bueno, y nos deja de manera sorpresiva. Carlos Hermosillo, ¿nos decías algo? ¿Nos querías decir algo? No, yo quería decir que es lo que decía David, es un tema de la unidad de los jugadores, que es un tema también de los clubes, de no nada más el jugador llevarlo para que juegue el fútbol, sino integrarlo y educarlo, porque yo creo que es parte, el futbolista o los futbolistas normalmente venimos, pues, algunos de educación muy humilde, y hay temas como temas administrativos, como temas de un seguro, de gastos médicos, que cuando terminas tu carrera te das cuenta que todo lo que ganaste, pues sí, puede ser una gran fortuna, pero esa gran fortuna, como un día me dijo Emilio Butragueño, después de los 5 años se acaba, porque no vuelves a ganar lo que ganabas ni trabajando las 24 horas, no ganas ni el 1%. Entonces, yo creo que es un trabajo también de cooperación o de integración de los clubes en poder generar algunos cursos. El futbolista no más tiene que aprender, o no tiene que ir a la cancha a demostrar lo que sabe hacer, sino fuera de la cancha crecer espiritualmente y profesionalmente, porque hay un desbalance terrible. Y esto que sucede nos une, ¿no? Y a las 100 semanas o a las 3 semanas nos desune. Se acabó, ¿no? Y yo creo que esto sí es un golpe muy fuerte para los que estamos en esta edad de que nunca sabes cuándo llegas, cuándo es el momento, de cuándo tienes que ir, ¿no? Pues bueno, yo soy uno de los que más he pedido que se haga algo en este aspecto. ¿Estamos lejos de lograrlo en el fútbol mexicano, Carlos? Pues sí, porque pues sí, yo creo que hay muchos más intereses y el jugador de fútbol se interesa mientras que tiene una vida útil, pero tendríamos que ser mucho más humanos, ¿no? Y trabajar mucho más en la otra parte, porque no nada más es que tú tengas una vida útil dentro de la cancha, sino hacerte crecer para, vuelvo a repetirte, integrarte a la sociedad. No es un tema fácil, porque no todo el mundo sabe trabajar, o no todo el mundo sabemos trabajar, ¿entiendes? Entonces, cuando terminas, te levantas al día siguiente y dices, ¿y ahora qué sigue? ¿A dónde voy? ¿No? Algunos tenemos la fortuna de estar en medios de comunicación, algunos no, pero los demás, o sea, sí debe de haber algún tipo de programa de integración y de poder darle una continuidad a los jugadores de fútbol, porque yo creo que sí ganan muy bien, pero no saben, ¿no? ¿Cómo? Carlos Hermosillo, muchas gracias por estos minutos, te mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego, gracias. Abrazo, Carlos. Carlos Poblete, aprovechando que estás ahí en el hospital, no sé si tengas la información para poderla comunicar. ¿Sabes en dónde se llevará a cabo el velatorio de Pablo Larios? Bueno, es una decisión que están tomando ahorita los familiares, pero como les reitero, la idea es que lo velen acá y mañana llevar el cuerpo a Zacatepec, su tierra natal. Perfecto, muchas gracias Carlos Poblete. No, un saludo a todos, a la orden. Fuerte abrazo y un fuerte abrazo para toda la familia de Pablo Larios. Muchas gracias, en tu nombre. Gracias, muchas gracias. Hércules Gómez, así se nos acaba de ir un referente del fútbol mexicano. Lo que más recuerdas de Pablo Larios, para ti Pablo Larios está en un top 5 de la historia de los guardametas mexicanos. Es difícil, pero creo que tiene que ser por los referentes, los porteros grandes que lo han nombrado como un referente de ellos. Jorge Campos dijo que era su ídolo, que emuló mucho su juego a lo que fue Pablo Larios y que para él es el más grande. Entonces, a la opinión de un experto como Jorge Campos, lo tengo que poner en el top 5 sin duda. Héctor Huerta. Híjole, sí, yo también a Pablo lo vi toda la carrera y sí creo que sí, por supuesto alcanza estar entre el top 5 porque además es el único portero en la historia de México que ha llegado al 5º partido. Es el único en el 86. Él disputó como titular los 5 partidos de México en ese mundial. Y además tuvo una carrera larga, brillante, muy exitosa en todos lados. Referente en Cruz Azul en mucho tiempo, referente en Zacatepec, referente en Toros Neza. En aquel equipo de Toros Neza era brillante su participación. En Puebla, en todos lados, Pablo, además un tipo que se hizo querer por toda la comunidad del fútbol, por eso está tan triste la comunidad, porque realmente es un tipo que se hizo querer. David, para ti, top 5. Mira, yo buscaba los 5 mejores porteros en la historia del fútbol mexicano, llegué a 11 mexicanos, sí, porteros nacidos en México, ¿no? Sí. No vamos a tomar ningún extranjero que jugó en el fútbol mexicano. Mi top 5 es la Tota Carvajal,
número 1, Jorge Campos, número 2, Guillermo Ochoa, número 3, Osvaldo Sánchez, número 4 y Nacho Calderón, número 5. En el número 6 o 7 coloco a Pablo Larios, entre los 10 mejores porteros en la historia de México, y además un hombre que, ya como lo decían Carlos Poblete y Carlos Hermosillo, cambió la historia del puesto en México. Le dio otro tipo de condiciones que él tenía, además, porque tenía físicamente, era un privilegiado, era un tipo, yo me acuerdo en esa, volaba de poste a poste, parecía un... Además era de origen japonés, ¿no, Héctor? Era el Iwasaki. Era Iwasaki, Iwasaki, ¿no? Parecía sí. de uno de esos de artes marciales, adelantado a su época. Muy delgado. Delgado, fantástico, espectacular. Bueno, hablando de este top 5, Jorge Pietrasanta recuperó un tuit de la cuenta de Pablo Larios Iwasaki. Esto fue el 18 de noviembre del 2018, en donde puso un top 5 de porteros. Estábamos haciendo aquí el ejercicio y él estaba viéndonos y llamó por teléfono y luego puso en su Twitter esto. Puso en su cuenta de Twitter en la posición número 1 a Jorge Campos, en la 2 a Óscar Pérez, en la 3 dice su servidor, 4 Guillermo Ochoa y 5 la Tota Carvajal. A nombre de todo ESPN, nuestras condolencias, nuestro más sentido pésame a la familia de Pablo Larios Iwasaki. Que en paz descanse.